Siempre es un momento de gozo, traer a la memoria algo de nuestras madres, imperfectas fueron y son, pero Dios nos dio a todos nosotros, como dijo el pastor Caleb, una madre, porque si no, no estuviéramos aquí. Y es un día en el año. Debe ser, por lo mínimo, un día cada semana. Hay que hacer un buen presupuesto. En cuanto a las flores, los chocolates, las cenas, las visitas, las tarjetas. Pero doy gracias a Dios por mi madre, con todas sus cosas, por no decir otra palabra. Me enseñó muchas cosas para defenderme. Si tenía que tocarme como un soltero, cómo planchar, cómo hervir agua, cómo meter un huevo ahí en ese agua caliente, cómo ordenar mi habitación. Mi mujer es testigo o testiga de que no me enseñó cómo ordenar mi escritorio, porque no tenía un escritorio en la casa para aprender de eso. Mi escritorio es un desastre. Y busco la mesa del comedor para estudiar, porque hay menos cosas allá. Pero es un privilegio, ¿verdad? Poder como una iglesia celebrar ese día. Tuvimos nuestro día, los hombres, los padres, el 19, durante esa semana, ese domingo del 19 de marzo, y tuvimos un buen tiempo también con las fotos. Rapidito, quiero saber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no sé, 21, ¿sí o no? Sí que, madre, sí. Madre, sí. 21, 22, 23, 24, 25, ¿cuántos hay? 26, quería saber si pedí suficiente pollo. No hay pollo, perdón. Hay otra cosa, hay otro detalle. Muy bien. Los niños van a tener algo después del culto para entregar a las madres y un programa también. Entonces no voy a demorarme mucho aquí, pero sí voy a aprovechar mi media hora con una enseñanza para todas las madres que deberíamos nosotros todos por igual aprovechar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más queremos darte las gracias por el día de hoy, siendo en primer lugar un día para celebrar vida, porque Cristo salió de la tumba victorioso sobre la muerte, y para ofrecernos en la salvación no solamente perdón de pecado, pero también vida eterna. Muchas gracias. El domingo es para recordar eso, que tenemos vida en Cristo Jesús. Pero ese domingo también, como es en España, el Día de la Madre, queremos darte las gracias por nuestras madres. Gracias, Padre Santo, por las instrucciones, el cuidado, el amor, la paciencia, lo que ellas han puesto y ponen en la mesa. Todo lo que tiene que ver con ese ministerio, como consejera, cocinera, ama de casa. Gracias, Padre Santo, por ellas. Y gracias a ti también por la palabra tuya para escudriñarla
estudiarla y luego aplicar sus principios a nuestras vidas. Ayúdenos a aprovechar bien ese tiempo, juntos, delante de la mesa de la palabra tuya. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, no todo el mundo celebra el Día de la Madre igual. El país o los países que celebran el primer domingo de mayo: España, Portugal, tenía que buscar eso. También Angola, Hungría, Lituania, Andorra y Portugal y otros. El 10 de mayo, sin importar si es domingo o no. ¿Dónde? Sudamérica. Algunos. En Brasil es segundo domingo. México. Aquí tengo también El Salvador, Chile, Guatemala y otros países también. Segundo domingo de febrero. Qué raro, ¿no? Perdón, pastor, el 27 de mayo en Bolivia. No he llegado a Sí, eso que todavía. ya pasó. Un poco. Ah, vale, vale. No, que está en febrero. El segundo domingo de febrero, Noruega. Ah. También Bulgaria, Laos, Rusia, Rumanía. ¿Sí? 8. El 8 de marzo. Sí. El 21 de marzo, Irak, Siria, Libia. El segundo domingo de mayo, Australia, Estados Unidos, Cuba, según aquí, Brasil, Grecia y muchos otros. ¿Dónde? Colombia también. 27 27 de mayo. de mayo, Bolivia. República Dominicana. ¿Dónde? República Dominicana. ¿Cuándo? 27 también. El último domingo. 27 creo. también. O el último domingo. O el último domingo de... Muy bien. Tengo ahí dos palabras. Rea, los griegos, y Fideles, los romanos. Algo de la historia. En cuanto a madres. Los griegos adoraban, rendían tributo y festividades a Rea, que era como una diosa, la madre de los dioses, hija de Gea y el dios del cielo Urano, quien engendró, según el mito, engendró con el dios Cronos a Poseidón, Hades, Demetre, Hera y Zeus. Asimismo, los romanos adoraban a Fideles, quienes la nombraron como Mater Deum Magna Idea, o Magna Madre de los dioses. Hoy día tenemos la Madre de la Naturaleza, ¿sí? Hemos escuchado eso. La Madre Tierra. Y hay muchas cosas así en el mundo. El historiador griego del primer siglo antes de Cristo, Diodoro de Cilicia, quien escribió la historia del mundo en 40 libros con abundantes mitos, leyendas y raras costumbres de tribus foráneas, se refiere a ellas como Mater Theon, o Madre de los Dioses, la Magna Mater de los romanos. Pero moviendo al siglo XIX, una señora activista de Virginia Occidental, Virginia Oeste, de Estados Unidos, llamada Anna Rees Jarvis, en el año 1830 por ahí, tuvo la idea ahí por 1868 de establecer algo así como el Día de las Madres Amigas,
el título original fue Día de las Madres Amigas, para conciliar conflictos familiares que dejó la guerra civil de aquel entonces. Recién terminada lo que podría considerarse el antecedente del Día de las Madres actual, y después pasó por un proceso con el Congreso, después con el presidente, y por ahí en el año 1911 y 1914 el entonces presidente Wilson firmó un proyecto de ley reconociendo el Día de la Madre como una fiesta nacional, decidiéndose además que fuera el segundo domingo de mayo de cada año, por lo menos en Estados Unidos y otros países también. Ha pasado por un proceso, pero nosotros debemos entender lo que más allá de los mitos, más allá de la historia, de las diosas, debemos entender lo que la Biblia nos enseña. Y eso es muy importante para nosotros como seguidores de Cristo. Varios eventos que celebramos como cristianos tienen su origen en creencias paganas. El enemigo de nuestro Dios tiene uno de sus objetivos: desviar la mente de la verdad a un invento suyo. Por ejemplo, en lugar del nacimiento de Cristo, se celebra la venida o visita de San Nicolás, Santa Claus, y la visita de los Reyes Magos. En Semana Santa, en lugar del Cristo crucificado, es el conejo y los huevos pintados. En la ciencia tenemos la evolución en lugar del Creador. En lugar de orar a Dios en nombre de Jesús, oran algunos religiosos a María para interceder al Padre por ellos. Entonces encontramos varias cosas que al enemigo le encanta cambiar de la verdad de la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado de no estamos aceptando cosas de la cultura, que no seamos creyentes culturales o de la cultura. Más bien que seamos creyentes, como escuchamos esta mañana en la primera hora, creyentes bíblicos. Porque podemos fácilmente engañarnos. Como algunos dicen por ahí, como Dios dice en su palabra. ¿Dios dijo eso? Debemos tener mucho cuidado con esas ideas. ¿Cómo presenta la Biblia a las madres? Bueno, tenemos en Segunda de Reyes, vamos a estar viendo varias porciones, porque hay muchas madres, pero solamente vamos a ver algunas de ellas. La Tsunamita comenzó como una mujer, una esposa, luego la visita de un profeta. Vamos allá, donde Segunda de Reyes, capítulo 4, no vamos a tocar toda la porción, simplemente está ahí si quieres leer toda la historia. Eliseo y la Tsunamita, desde el versículo 8, y él dijo, versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento ella dijo, de padreres, y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Eliseo, el profeta, viniere, nosotros se quede en él. Entonces ahí esa madre pensaba en la obra de Dios, en los siervos de Dios. Fue la sugerencia de esa mujer, porque no era madre todavía, y vio la necesidad de ese profeta de estar viajando, profetizando, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a construirle un aposento, un lugar donde él puede reposar, pasar la noche. Y así debe ser también las madres. ¿Cómo podemos servir a otros? ¿Cómo podemos servir a los demás? No solamente los profetas del Antiguo Testamento, pero también hoy en día a la familia de Dios, a la familia propia de una madre, pero también a la familia de Dios.
Dios a las madres les ha dado esa mentalidad de cuidar, de proveer. Y eso es bonito ver todo ese desarrollo de cómo ella llegó a ser una madre y lo que pasó a su hijo. Pero lo que quiero resaltar en cuanto a esa mujer que llegó a tener un hijo por la bendición y oración de Eliseo, yo te ruego que hagamos, hablando con su marido, versículo 9, que hagamos un pequeño aposento de paredes. No solamente un hueco, pero un lugar donde ese hombre, viajando, anunciando las buenas nuevas o la palabra de Dios a otras personas, podía quedarse. Es un buen ministerio. El ministerio de hospitalidad. El ministerio de hospitalidad. Se requiere trabajo. Se requiere planificación. Y eso es bonito ver cuando hay una iglesia así también, llena de personas dispuestas a servir a otros. Quizás la madre más famosa, 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 al 11. Ana quería tener un hijo. ¿Y qué hizo él? Mandó a su marido al médico para saber por qué ella no podía tener un hijo. ¿Sí? No. Echó la culpa sobre él. No. ¿Qué hizo ella? Oró. Suplicó. Buscó la cara de Dios en oración. Y Dios le concedió, ¿verdad? ¿Primera Samuel o segundo Samuel? Sí, perdón, yo estoy mal ubicado. Versículo 6 encontramos: Jehová no le había concedido tener hijos. Es lo que debemos entender, que tener un hijo es un regalo de Dios. El marido viene equivocado, ¿verdad? Versículo 8. Y le dijo: yo no te soy yo mejor que 10 hijos. Respondió ella. Bueno, aquí en la palabra de Dios no. Ella quería un hijo. Y hay que entender la mentalidad de aquel entonces. Hasta el Nuevo Testamento también encontramos eso. Que la gente pensaba que era una maldición sobre la mujer no tener hijos. Que Dios estaba castigando o Dios no quería favorecer a esa mujer en cuanto a tener hijos. Entonces todo el mundo podía pensar de ¿qué hay de malo con ella? Que no tiene hijos. ¿Qué ha hecho Dios con ella? Una mujer podía pensar así. Dios le dio un hijo y ella prometió dar ese hijo a Dios. Madres, os suplico entregar tus hijos en la mano de Dios. Encontramos esa idea desde el versículo 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y prepararon todo, y ahí ella dijo: yo soy, versículo 26, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Los hijos deben saber eso. No solamente hacer eso en secreto.
al lado de su cuna, al nacer, lo que sea. Pero hay que repetir eso. Tú has sido dedicado a Dios. Debes ver bien por dónde andas y las decisiones que vas a tomar. Es el deber de los padres y principalmente también de las madres. Dice ahí, versículo 28, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Encontramos una lista de madres muy interesantes en Mateo, llegando al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús. Encontramos en el versículo 3 Tamar. Encontramos en el versículo 5 Rahab y también Ruth. Y luego en versículo 6 encontramos la mujer de Urías. Y sabemos quién era ella. ¿Quién era? Jezabel. Cada uno con su reputación. Tamar engañó a quién? Su suegro. Quería tener un hijo. Algo pasó así en la historia, hay que leerlo, no tenemos el tiempo. Rahab, un gentil, no conocía mucho a Jehová, pero había escuchado lo que Jehová estaba haciendo con Israel en cruzar el mar Rojo. No tenía una buena reputación, pero Dios le usó. Ruth era judía, bueno, en parte, pero no. Dios la incluyó en el linaje de Jesús, el Mesías, el Salvador, el que nació sin pecado. Pecadores en todo su linaje, pero Él nació sin pecado. Y la que fue mujer de Urías, no podemos comentar mucho de ella, sin saber exactamente la razón por qué David pecó con ella. Pero llegó a tener un hijo muy sabio. ¿De quién? Salomón. Madres no perfectas, pero madres usadas por Dios para levantar un linaje, para traernos el Salvador. Vamos a la Madre María, Lucas capítulo 1. Ella recibió, siendo una virgen, recibió, capítulo 1, versículos 26 en adelante al 38. Ella recibió una visita de un mensajero, el ángel del Señor, y él dijo: salve, muy favorecida, versículo 28, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. El ángel le dijo, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La misma gracia que Noé halló, recibió en Génesis capítulo 6, versículo 8. La misma gracia. Y el ángel, el mensajero, le dijo que iba a salir embarazada. ¿Cómo? Yo no conozco a ningún hombre.
iba a ser obra de Dios por el Espíritu Santo. Como ella dijo, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué dijo María? Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Madres, nada hay imposible para Dios en tu hogar. Con un esposo inconverso, con hijos rebeldes, con lo que sea, con tus propios pensamientos, luchando con la depresión. No hay nada imposible para Dios para cambiar asuntos, direcciones, emociones, pensamientos. Y a mí me encanta lo que dijo María en versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una madre importante como son todas madres. La lista de la genealogía de Jesús, Tamar, Ruth, Rahab, la mujer de Urías, está al par de María. Porque sin las otras, y muchas otras madres también, solamente esos 4 fueron nombradas, no tendríamos un linaje de Jesús. A través de todas ellas llegó María. Llegó José también, por otro linaje casi igual, lo que encontramos en Lucas. Y en ningún lugar de la Biblia, como ella dice aquí, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ningún lugar de la Biblia encontramos su título, como algunos dicen hoy en día, Madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. Porque si tuviera una madre, ella sería la diosa. Porque ¿qué sabemos de Jesús? Juan, ¿está ahí? No está ahí. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Jesús ya era Dios antes de nacer en Belén. Jesús ya existió antes de nacer en Belén. El creador de este mundo es eterno. Vivió en la eternidad pasada, presente y futuro. Y vamos a terminar con una madre más. Madres, en cuanto a la hospitalidad, madres en cuanto importante en cuanto a su servicio, madres también en cuanto a lo que vamos a encontrar ahora, María, ser una sierva del Señor. Segunda Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. Pablo dijo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpieza conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién? La abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abuelas. 7 abuelas. Doble pollo para vosotros. Vosotras. Habéis soportado mucho más. Pero se encontró la fe no fingida en Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí encontramos algo sumamente importante, una fe no fingida. La palabra griega es anipokrito. Anipokrito significa sincera o sin hipocresía. Pero yo puedo escuchar a mis hijos diciendo, a mí, no sé si a mi mujer, pero papá, tú dijo tal cosa. Cometé hipocresía, porque había dicho algo y no había cumplido con eso. También soy pecador. Es cuando tenemos que admitir y confesar. Pero aquí encontramos una fe sincera, sin hipocresía. Una fe como nace y aumenta la fe. Romanos 10, 17. Porque sin fe, no, eso es Hebreos 11, 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Madres sumergidas en la palabra de Dios, para poder transmitir una fe a sus hijos. Muy importante que haya eso en el hogar. Va a haber luchas, va a haber batallas, pero viendo una madre con fe, es lo que estaba escuchando en esos días, testimonios de madres que tenían una fe para alcanzar, ganar otros para Cristo. Una fe para seguir adelante a pesar de los tiempos malos, de las dificultades, de la rebeldía que puede existir en el hogar. Madres con una fe no fingida. Y esa fe solamente puede aumentar cuando la madre está metida, chupando, comiendo, con un banquete con la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 133, debe ser la oración de cada madre. (119), versículo 133, la primera parte. Porque si esa madre está en la palabra de Dios, puede orar así: ordena mis pasos con tu palabra. Ordenando sus pasos en todos los deberes del día y de la casa y de la familia. Padre, ordena mis pasos. Y Él nos ha dado su palabra para ayudarnos a ordenar nuestros pasos, para entender y cumplir su santa voluntad. La palabra ordenar significa hacer firme y asegurar. Padre, hacer firme y asegure mis pasos. En tu palabra, en tus dichos, en tu palabra, en tus promesas. Y después del programa de los niños, queremos tomar una foto de todas las madres
hay un fotógrafo aquí que va a tomar una foto. Bueno, hay muchos fotógrafos aquí con el móvil. Él ha sido asignado para hacer eso. ¿Vale? Entonces vamos a orar. Los niños pueden pasar después de la oración y ellos tienen un programa pequeño, corto para las madres. Padre Santo, una vez más queremos darte las gracias por las madres que están aquí esta mañana. Hay ejemplos buenos y malos en la palabra tuya de madres, padres, hijos, todos por igual. Y somos pecadores con una gran necesidad de un Salvador. Gracias por amar.